tema que yo había encontrado era que pues no existía física, la física allí en Yucatán. Entonces, la opción que yo encontré era ir a estudiar a la UNAM, a la Ciudad de México, ¿no? Y pues fue así como cuando terminé la preparatoria, pues en el año 2002 empecé a cursar la licenciatura en física en la UNAM. Y el perfil que usted considera que fue lo que le motivó a estudiar, ¿cómo considera que son los estudiantes de física? ¿Qué características tienen? Bueno, en general, por ejemplo, bueno, la física y las matemáticas yo creo que por lo general son como que las materias más impopulares, ¿no? Para prácticamente todos los estudiantes. Son así que algo a lo que muchos estudiantes pues le tienen miedo o que piensan o que solo la gente muy inteligente le entiende esas cosas, ¿no? La verdad es que yo no lo creo así, ¿no? Yo no me considero una persona, o sea, sobresaliente. Yo creo que soy una persona normal. Simple y llanamente estoy ahora sí que enamorado de la física, de las matemáticas. Y yo creo que como todo en la vida, simple y llanamente necesitas el gusto, ¿no? Con que algo te guste, ya eso es suficiente. Yo no creo que se necesite nacer con un talento extra para nada, ¿sí? En particular para la física, yo no creo que se requiera algo extra o algo fuera de lo normal. Simple y llanamente requiere un gusto y bueno, y llega un punto en el que pues se necesita la dedicación, ¿no? Donde ya no basta, por ejemplo, que si tengas una facilidad para la física o para las matemáticas, siempre la dedicación, el esfuerzo va a hacerte sobresalir en algo, ¿no? Entonces, yo creo que repito, entonces yo creo que en mi opinión el- la clave del éxito, no solo en la física, sino en general, es el gusto, pasión, pero también esfuerzo y dedicación. ¿Sí? Yo creo que esas dos vertientes son lo que van a hacer que alguien tenga éxito en cualquier cosa, ¿no? En cualquier área, en cualquier disciplina que se desarrolle. Doctor, me comenta usted que llega a la UNAM para empezar a estudiar física, porque aquí en Yucatán no contábamos en ese tiempo con suficientes escuelas o una escuela especializada en esa parte, ¿no? Y a partir de ese momento empieza ya su profesionalismo en esa área, ¿no? Considero. ¿Cómo fue ese camino a partir de ahí para llegar hasta donde estamos ahora, que pues es su trabajo, ¿no? Ya como físico. Bueno, pues el camino, pues la verdad es que desde que llegué, empecé a estudiar, me gustó mucho la carrera pues tal cual, ¿no? Pura física, puras matemáticas. Y bueno, se me hizo complicado, muy difícil porque es un nivel bastante fuera de lo que estamos acostumbrados, además de que la cantidad de gente que estudia en la UNAM es una cantidad, o sea, bestial, ¿sí? Enorme. Habían, o sea, clases, por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, mi curso de cálculo uno el primer semestre, éramos como 120 130 estudiantes, alumnos en el curso, donde apenas habían como unas 70 80 sillas para sentarse, entonces no todos alcanzaban, muchos
se quedaban parados adentro del salón, se sentaban en el piso y había ocasiones en las que había tanta gente que ni siquiera podías entrar al salón de clases, ¿no? Era como, o sea, parecía, o sea, estaba atascado el salón, o sea, tú ya ni siquiera podías entrar al salón de clase por tanta cantidad de gente que había, ¿no? Pues todo eso fue algo, pues complicado, ¿no? Pues sobre uno viniendo, pues de Concal o de Mérida, que en aquel entonces era muy tranquila, ¿no? Siempre había lugar para todo. No, ahorita ya es muy diferente. Mérida, pero antes en Mérida, en Uncal, pues, no había tráfico, no habían filas, ¿no? Entonces, lidiar con eso fue bastante complicado, el transporte, yo llegué a vivir con una tía y me encontraba a poco más de una hora de desplazamiento en metro. De la universidad, entonces fue bastante complicado. Pero aún así, la verdad es que mi gusto y mi pasión por los estudios hicieron que yo, pues haga a un lado, ¿no? Todas esas problemáticas pues seguí estudiando y la verdad es que el tiempo pasó muy rápido. Fueron 10 semestres que estuve ahí estudiando la licenciatura y luego me titulé en el 2008 y en el mismo 2008 ingresé al Instituto de Física de ahí de la UNAM para hacer una maestría y al momento de hacer la maestría tuve la buena fortuna de ganar, por ejemplo, en el verano del 2008 una beca para hacer una estancia de verano en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares que se encuentra en Ginebra, Suiza. Y estuve allá porque en esa área me empezaba yo a especializar y llegué ahí y pues conocer pues, ¿no? estas instalaciones del CERN, Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, CERN. Híjole, pues definitivamente me decidió a enfocarme a esa área y bueno, regresé, y continué en estudios de maestría y luego al año siguiente también obtuve una beca para realizar una estancia en la en el Instituto de Física de la Universidad de Bonn en Alemania. Estuve 2 meses allá y luego obtuve otro financiamiento para pasar otros 2 meses de nueva cuenta en el CERN. Y bueno, regresé y básicamente regresé solo a terminar la maestría y hice una aplicación en el 2010 para la Universidad de París, al Instituto de Física Nuclear de la Universidad de París Sur, con miras a hacer mis estudios de doctorado. Eh, y obtuve, ¿cómo se llama?, un contrato con la Universidad de París Sur y me fui 3 años a hacer el doctorado en París. Pues fue bastante difícil el doctorado, la licenciatura, la maestría y el doctorado también fueron bastante difíciles. Pero bueno, después de esos 3 años, me doctoré el 6 de septiembre del 2013 y inmediatamente comencé a hacer una estancia de postdoctoral en el laboratorio de física corpuscular en la Universidad Blaise Pascal, que se encuentra en una ciudad que se llama Clermont-Ferrand, ahí mismo en Francia. Estuve 2 años allá y después de 2 años tuve una repatriación por parte del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de aquí de México. En el 2015 eh, obtuve entonces esa repatriación y obtuve la repatriación para trabajar en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y 2 años después de estar en Chiapas, aquí la Universidad de Sonora empezó un proyecto
para vincularse con el CERN, con quien, en donde yo había estado trabajando ya 7 años, y entonces, pues, me contactaron, se interesaron por mí, y así fue como terminé trabajando aquí en la Universidad de Sonora. ¿Fueron cuántos años así, doctor, de que inició con la carrera hasta la parte esta donde ya ingresa a la Universidad de Sonora después de toda esa preparación? Estamos Bueno, hablando, sí, empecé, por ejemplo, la licenciatura en el 2002, me titulé, terminé en el 2007, hice unos 6 meses de la tesis, empecé en el 2008 la maestría, titulé en el 2010, 2010 al 2013 el doctorado, 2013 al 2015 el estancia postdoctoral. Entonces, de ahí son 13 años, ¿no? 13 años de esa preparación, ¿no? Pero bueno, aquí hay que recalcar que bueno, la preparación y los estudios continúan, ¿no? Y eso es, yo creo que eso es lo bonito y lo que más me gusta, ¿no? Por ejemplo, hoy durante el día de hoy, me la pasé básicamente estudiando el día de hoy en mi oficina. Y entonces esos 13 años de preparación, de 2002 al 2015 no es que, ya terminé de estudiar, no. Al menos en este trabajo que es la investigación científica, eso es lo bonito, ¿no? Que uno nunca termina de estudiar, ¿no? Nunca termina, es como tener sed, ¿no? Cuando tienes sed, tomas agua y, se te pasa. Aquí no, aquí la sed del conocimiento es algo que nunca se sacia, ¿no? Afortunadamente es algo que nunca, yo creo que uno nunca está satisfecho y uno siempre quiere aprender más y entender algo mejor y estudia y estudia y estudia, ¿no? Y la verdad es que eso es para mí, es fascinante. A mí me encanta estudiar, o sea, estar estudiando, repito, ¿no? Justo hoy en día, el día de hoy, me la pasé en mi oficina haciendo unos estudios, estudiando. Y entonces espero que así continúe el resto de mi vida, ¿no? Al menos el resto de mi vida laboral, me gustaría seguir así como lo he hecho, ¿no? O sea, sin dejar de estudiar.